sido la parte técnica, Sí. pero más bien de quienes en un momento dado ya estamos. Estimados amigos, buenas tardes. Con el gusto aquí de recibirlos otra vez en Canal Diseño MX. Tenemos el honor de una vez más contar con la presencia del maestro Félix Beltrán. Félix, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación otra vez. Espero que lo podamos hacer consuetudinario, que podamos tener varias diferentes etapas de tu presencia. Disfruto mucho el visitarles y estoy convencido que el canal de diseño tiene una perspectiva muy exitosa, estoy convencido de eso. Eso, muchas gracias. Sí, estamos esperando. Y bueno, de verdad, el tenerte aquí, créemelo, es un lujo. Escuchar es más fácil que leer, escuchar es más fácil que y ver además. O que escribir, ¿no? Claro. Es lo que estamos platicando hace rato, de que realmente este tema del diseño gráfico, el diseño industrial, todos los diseños que por ahí andan, poderlos manifestar y como dice nuestro eslogan, diseño imagina, crea, comunica. Claro. Y eso, Félix, y bueno, para los amigos que nos han visitado constitucionalmente, hay una primera entrevista a Félix Beltrán que nos habla de su perfil, digamos, personal, que a grandes rasgos hizo favor de platicarnos. Ahora, la intención es que nos platique en esta tarde, este día, Félix nos platique de su labor, su trayectoria ya profesional, que después a lo mejor lo podemos mezclar también con la parte académica. Como tú creas, claro. Pero cuéntanos qué pasa contigo en términos, o qué es tu desarrollo, cuál ha sido tu desarrollo, éxitos, digamos, profesionales. Entiendo que tienes imagen corporativa. Claro, bueno, he trabajado el cartel, he trabajado la imagen corporativa, como le llaman. Identidades, yo prefiero decirle así. De acuerdo. Porque puede ser un cliente que no tiene una corporación en un sentido estricto, pero que tiene lo que sería un servicio o tiene un producto, lo que fuera, de menos escala, pero que puede ser muy exitoso también. Sí, es cierto. Del diseño no se puede prescindir, es todo lo que nos rodea, este micrófono, la mesa, la taza, el café, inclusive es un diseño porque eso no es natural. Sí, todo es diseño, todo es un mundo de diseño. De acuerdo. Había que ver en qué medida todo esto responde a las necesidades culturales. Pero aquí hay un detalle interesante, que estoy preparando una intervención y voy a hacer énfasis que el interés principal del cliente es sus necesidades más que las necesidades del público. Sí. Con cierta frecuencia ocurre así. Eso tiene que ver con la parte de la psicología, digamos. Claro, en definitiva, del consumidor. La NOL hizo muebles para satisfacer lo que sería necesidades, pero en definitiva creció porque Hermann Noll, fue en principios del siglo pasado, mediados, ¿no? Él murió relativamente joven visitando esa área turística de Cuba que es Varadero. Él iba conduciendo, tuvo un accidente, probablemente había tomado en exceso y murió ahí. Él iba a visitar a Dupont, el famoso Dupont, que tenía una casa para fiestas y para casa de meditación y de recuperar fuerza. Meditación acompañado. Sí. Meditación acompañado. En comunidad. Y a quien yo pude conocer es a Florence, que murió hace poco. Ya tenía demencia, una mujer atractiva, interesante, y murió en Miami. ¿Sí? En Miami murió ella, sí. ¿Florence era la pareja? La de ella, sí, la de él. Sí. Y él era alemán, y bueno, era ebanista, como se dice, en términos más sofisticados. Sí. Era un arte que ahora se ha perdido, esa parte de la ebanistería. Claro, pero bueno, industrializado todo brutalmente. Y la otra contraparte, que era
Herman Miller. Yo estudié con uno de los diseñadores de la Herman Miller, el que hacía la parte de promoción de la Herman Miller y todo. Sí. Y entonces, George Nelson era uno de los asesores principales de la Herman Miller. Y en el caso de Knoll, ellos tenían a Herbert Matter, que era un suizo extraordinario, fotógrafo, pero más que un fotógrafo. Y fue el que parece que le aconsejó, porque Hans Knoll o no recuerdo Herman el nombre. Miller. No, Herman Miller eran los de Herman Miller, pero me estoy refiriendo a la Knoll. Knoll era Hans Knoll, creo. Creo que sí. Hans Knoll creo que era. Y él murió como en el año 55, era muy temprana la muerte de él. Inclusive todavía la Knoll no había trascendido tanto. Porque Knoll hizo una presencia importante, no solo en México, Sí, en bueno, México, por supuesto, por consecuencia, pero bueno, en realidad Europa, en Estados abrió Unidos, ¿no? abrió toda lo que serían los muebles experimentales, los muebles de oficina, los muebles que hizo Iro Saarinen, que era arquitecto. Creo que hizo algunos muebles que eran de Rietveld también. Ya. Y entonces tú, trabajando con ellos, empezaste tu labor, digamos, ya creativa. No, yo me inicié en profesional, McCann Erickson. En McCann Erickson me inicié. Sí. Después, en el año 56, me fui para Nueva York. Y era un momento que yo no me percataba de la trascendencia que tenía esa etapa de la historia. Eran la presencia de los europeos, de gente que me parece increíble. Herbert Bayer, los podías tratar así muy fácilmente, ¿no? Sí. Y abiertamente. Protocolos. Y Pues sí, la gente grande es, y de veras, ¿no? De veras grande, son generalmente muy sencillos, son gente muy creo sencilla. que Charles Ames se inclinaba más a lo que es Herman Miller, porque le hicieron muchos muebles flexados de estos de madera, que parece que con los pegamentos y toda la absorción que él tenía de los pegamentos, y todo lo que experimentaba, esto lo afectó y murió de cáncer. No me digas. A Ray, la esposa, Fíjate. que era una mujer delgada, ya yo la conocí diríamos en los 80, en un congreso que participamos, y una gente sencilla, amable. Fíjate. Y cuando hablaba de Charles se muy se le aguaban los ojos hablando de él. Claro. Porque fue una pareja muy unida, muy... Y de trascendencia. Claro, una trascendencia extraordinaria. ¿Tú te acuerdas de tu primer trabajo así que haya... Mi primer trabajo recuerdo que fue... O sea, de tu Para- obra de gráfica. Sí, para alguien que quería un folleto, Mm. que hacía naves, el hombre. Y recuerdo lo que no capto Naves, muy bien. barcos. No, naves en el sentido de donde se colocan. De construcción. de construcción, sí. Ya, de construcción. Y él tenía como algo prefabricado, tenía módulos y eran combinaciones, eso era audaz en ese momento. Creo que el hombre había estudiado en parte arquitectura Seguramente. y recuerdo el folleto que lo hice muy simple y con las mismas piezas que eran triángulos y cuadrados prácticamente. Me refería a las posibilidades combinatorias que tenía en lo que sería esa estructura modular que permitía precisamente las posibilidades, las variables. Desgraciadamente no podemos presentar las imágenes en este momento de tus trabajos, que prometemos hacerlo. Claro, ¿no? claro. Vamos a proyectar estas imágenes para recopilar el material histórico, por supuesto, Claro. y moderno, Claro. para poder, pues a nuestro público, a los escuchas y que lo Claro. están viendo, podamos ver de qué nos habla, ¿no? Ahora, la Sí. etapa de Nueva York fue muy importante, muy intensa, muy Productiva, entiendo. de dormir prácticamente 3-4 horas diarias. Pues sí, tenías 20 años. Era posible, Eras- claro, a esa estabas edad era joven. posible. Primerizo, veinteañero y toda Claro, la fuerza claro.
y la energía y la decisión y convicción, ¿no? Y era muy fácil el acceso a lo que eran estas personalidades que han trascendido tanto en la historia. Bueno, y eso, ¿qué te influyó? ¿Tienes alguna influencia de algún diseñador o diseñadores que te hayan influido en tu trabajo? La Bauhaus, la segunda etapa, porque todavía Weissmar era más queriendo maquillar la máquina, que era la intención. En ese sentido, los bichutemas rusos eran más avanzados, porque en sus inicios hubo una ruptura, como en toda revolución. Ya después se compactó otra vez, se conformó, compacta, sí. Pero siempre una revolución al principio tiene posibilidades ilimitadas. Y entonces, ¿a ti quién consideras que ha sido alguna persona que te ha influido en tu práctica? En realidad yo creo que los constructivistas rusos, y después de Still, y eso es lo que... algunos de los holandeses que son extraordinarios, como Piet Schwarz, y otros, ¿no? Y ellos sembraron en ti una influencia. El Museo de Arte Moderno de Nueva York estuvo abierto al diseño. No hay que olvidar que en el 30 y pico se le pidió a Herbert Bayer que hiciera la exposición de la Bauhaus, y que le llamaron el estilo internacional, si mal no recuerdo. Aunque Gropius y ellos... Y seguro fue exitosa esa exposición. Sí, claro, sobre todo alentar la curiosidad. Sí, bueno, y todos los resultados de Bauhaus, que yo afortunadamente aquí en esta biblioteca tenemos varios libros de Bauhaus, donde muestran de verdad toda lo que hicieron. Yo estuve en la Bauhaus, impresionante, y lo que más me impresionó fueron, yo diría, la impresión más nueva, más reciente, fueron los detalles constructivos. Como la puerta era la mitad de una esfera, pero la pared tenía una concavidad que era la mitad de una, para que no quedara la puerta como queda siempre así, sino que quedara totalmente, sí, exactamente. Detalles de estos. No, ¿Y estos detalles? El puente donde estaba la oficina de Gropius, que unía un edificio con otro, los detalles de las ventanas eran con cadenitas. Eso era realmente audaz en aquel momento. Claro. Sí, yo hemos visto trabajos por ahí de Gaudí en Barcelona, que tienen estas persianas que están mencionando. Había una parte de diseño industrial muy interesante. Sí, interesante. ¿no? Además de la gráfica que pudimos haber heredado de Art Deco, Art Nouveau, ¿no? Toda esa parte de carteles y el vestuario y las decoraciones. Lo que ocurre es que la influencia de él era más bien en las flores, todo ese mundo natural, exacto. Los animales también usaban mucho. Claro. Pero en definitiva eran que todo el Art Nouveau es como una ornamenta derretida. Yo lo diría como una ornamenta derretida, ¿no? Sí, está bueno. Todo lo que hizo Henry Van de Verde y también Horta y todos ellos, sí. Bueno, y entonces tú eliges, nos has platicado que vienes de una agencia de publicidad de nivel que hasta la... Pero había una ebullición cultural muy interesante. Y entonces tú empiezas a crear imagen. ¿Tú qué hiciste paralelamente? Entiendo, hasta la fecha haces gráfico y haces también arte. Es que estudiaba, me interesaba mucho la geometría. Mis primeras clases en Cuba, que es donde me inserto ya en la docencia, era profesor de geometría del plano y del espacio. Aunque la palabra geometría no me convence mucho, pero no encuentro otra palabra para describir como también el arte abstracto no es abstracto. Lo único es que no aparece la figura humana. Sí, definida como por eso José Ortega y Gasset tiene un libro que es La deshumanización del arte, porque es como se sustrae de los cuadros donde era una presencia tremenda, esto sobre todo cuando no había aparecido la fotografía. La preservación de una persona era como un retrato realista. Sí, eran los fotógrafos sabemos cómo es Leonardo por los dibujos. Sí. Si no ni nos hubiéramos enterado cómo era. Sí, claro. Bueno, y él hace autorretratos diversos. Claro. Hace sus autorretratos. Ahora, lo que ocurre es que como las clases dominantes
y las clases, diríamos, con recursos eran las que podían contratar o ser los mecenas de los pintores. Eso hace que también en la historia del arte la presencia sea el catolicismo, claro está, y también las clases más elevadas, ¿no? Los reyes, como ocurre con las meninas, como ocurre con todo. Sí, que son finalmente manifestaciones que por encargo, ¿no? Por encargo para que precisamente retrataran, ahorita que esto las meninas se me ocurre, eso retrataran y también se quejaban cuando los pintaban, porque a veces uno tiene una idea de uno mismo un poco ideal. Sí. Y luego llega Picasso y empieza a hacer autorretratos rarísimos, ¿no? Claro. Y y hubieron aves raras como el Bosco, ¿no? El Bosco. Guillermo Bosco. Claro. Sí, claro. Sí. Pero bueno, entonces a través de todo este proceso tuyo de evolución, yo he sabido... Ahora, la mejor fuente de influencia es conversar y ver el trabajo de gente de nivel. Y esto es como el Kama Sutra, no hay nada nuevo. Ahora nuevo contexto, pero el Kama Sutra tiene que ser la catametría, que es el sexo y más nada, porque no hay otra. Y con la misma magnitud de satisfacción. Claro. De llegar, crear una cosa, nosotros que somos diseñadores, claro. El crear esta pieza, que es una maravilla extraordinaria. Es como dar a luz algo, ¿no? Lo que yo hubiera tratado en este caso es que pudieras haber hecho un pequeño eje interior que permitiera que girara, pero que no tuvieras que elevarla con el... Realmente es una maquetita, pero es un boceto ahí que en tercera división. Pero extraordinario, eso lo debías de seguir trabajando. Sí, y es una pieza que tiene... Y hacer combinaciones de varios. Sí, hay que trabajarlo. No, eso es extraordinario. Hay que trabajarlo, ciertamente hay que trabajarlo. Eso es extraordinario. Y entonces, precisamente los que creamos imagen, o creamos figuras, o creamos cosas, objetos, ¿no? Ahora, tenemos una responsabilidad, ¿estás de acuerdo? De esa etapa de Nueva York, la experiencia, aparte de poder tener acceso a los museos, exposiciones transitorias extraordinarias, pero lo más importante es la severidad, es decir, que el trabajo quede lo más ideal posible. Claro, porque eran despiadadas las clases, muy severas. Esto me estresaba en las clases de varios de los profesores que tuve. Porque eran muy exigentes. Claro. En los resultados, en la calidad. Claro. Hoy se perdió eso. Hoy en las aulas ya se perdió eso. Lo que ocurre es que también ahora ¿Qué pasa hoy en las aulas? Las clases son muy tolerantes. Tolerantes. Sí, el profesor, está bien, que no pude. Sí, que pues mañana me entregas mañana. El azul debía haber sido más oscuro, pero no pude. Está bien así. Sí. Es lo que hombre. Y eso ha sido una cosa terrible, ¿no? Ha hecho mucho daño. Esa permisividad, esa tolerancia. Y el buscar la curiosidad, siempre la inconformidad crónica, que es importante. Y sobre todo algo que se pierde debido a la precipitación ahora para poder competir, que es adentrarte en el caso. Esto, había profesores que para hacer un trabajo tenían que adentrarse plenamente en investigación y a profundidad. Claro. ¿Tú te acuerdas de algún proyecto que hayas hecho que te haya costado mucho trabajo y te haya gustado a la vez el resultado? Hice portadas para Pablo Neruda, para Antonio Machado, que creo que la comenté el día que me entrevistaron. De otros. Ahora para Holiday, que era una revista importante. Que Holiday es día de fiesta. Sí. Recuerdo que el mismo tipo de letra que tenía el logotipo de Holiday, lo perforé con una perforadora y lo convertí en confetis, que son propios de las celebraciones, sobre todo en esa etapa de la historia. Claro. Entonces, el confeti. Eso tuvo premios y otros trabajos que no eran fáciles. Lo único que pedía era que me dieran libertad de hacer
no lo que eran caprichos de mi parte, sino lo que yo consideraba que era lo, que era lo correcto y que era lo recuerdo adecuado. una tarjeta de invitación, cuando todavía se hacían las tarjetas de invitación para una imprenta de un italiano llamado Colmanese, y que tenía una imprenta y iba a abrir otra imprenta en el propio Manhattan, que es el centro de Nueva York, y dije Colmanese is opening a new shop, y repetía la palabra dos veces. Sí. Y you will, o algo así, decía, donde tendrá el doble de servicio, tendrá. Entonces repetía. Estabas comunicando ahí cosas interesantes, claro. Y bueno. ¿Y también fue premiado? Otros trabajos, reconocido. Sí, premios. ¿Tienes idea de cuántos premios has recibido por ahí en la vida? Ya como más de 100, yo diría. Fíjate nada más. Nacionales, internacionales, porque además eres laureado ahí en España. Sí, ¿no? mira, por ejemplo, uno fue un concurso y de lo que se partía es de un capítulo de Romeo y Julieta. Bien. Entonces, bueno, busqué materiales de consulta de cómo eran los libros en la etapa esa de la historia de Romeo y Julieta. Entonces busqué una letra llamada Verona, que fue hecha por la tipografía. La tipografía Verona. Sí, era muy difícil que se pareciera, que tuviera algo característico de la ciudad de Verona, pero de todas maneras el nombre ayudaba. Lo definió, claro. Y realmente cuando hablaba él, la letra era más fuerte. Cuando hablaba ella, la letra era más fina, más delicada. Claro. Porque es el estereotipo del hombre y de la mujer. Sí. Y también las capitulares, las iniciales que eran importantes del Renacimiento. Todas porque carigoleadas. Uno de los problemas ahora, impresionante, precioso. Uno de los problemas que yo detecto es que están muy detrás de las tendencias, para no decir la moda. Y si ahora se utilizan, no sé, letras gruesas, aunque sea algo delicado, insertan las letras gruesas que son contradictorias con lo delicado. Claro. Por eso yo creo de que el diseño tiene que ser intemporal. Tiene que ser intemporal, incorporar los avances. Ahora la neurociencia es muy importante para estudiar al público y poder controlarlo, persuadirlo más todavía. Sí, ahora esa psicología de masas y toda la parte de la sociología. No es nuevo. Yo recuerdo pues hacíamos eso. Un experimento que me impactó mucho, que lo reflejó uno de sus libros, Vincent Packard, y era un detergente para lavar ropa. Cuando aquellas lavadoras eléctricas eran algo nuevo, que se inventan en Estados Unidos. ¿Fafo qué? No, no recuerdo el nombre. Ariel. Y se hicieron 3 cajas, una con el nombre y con todo lo que llevaba el envase, pero era un predominio del amarillo y el azul estaba reducido. Otra que era un predominio del azul y el amarillo estaba reducido. Y otra que era equilibrado tanto el amarillo como el azul, visualmente me refiero. Sí. Y se le entregó como a 200 o 300 amas de casa, mujeres. Y es increíble que el que era todo un amarillo un poquito cerca del naranja, dijeran que le pelaban las manos. Las manos, claro. Te lo juro, parece un chiste. Por supuesto. No, me queda Y claro. La otra decía que el azul era muy suave. Que no iba a hacer nada, que era muy suave, que no quitaba las suciedades, claro. las suciedades que tenía la ropa. Sí. Y el que prefirieron es el otro, era el mismo polvo. Pues sí, es la percepción, ¿no? Lo que estamos diciendo, la percepción del consumidor, que para eso los diseñadores tenemos que trabajar con la percepción del usuario, no con la nuestra. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Yo siempre he sostenido que el diseñador trabaja para los demás por consiguiente. El problema a veces en la práctica del diseño para la comunicación, que yo prefiero decirle para la persuasión, porque la palabra diseño y la palabra publicidad es lo mismo.
Inclusive la palabra publicidad es más plena que la palabra diseño. La palabra diseño, que tiene su ascendencia del italiano, es como bocetar, Dibujar. dibujar. Sí. Es una etapa. Que no dicen diseñadores industriales, Claro, por ejemplo, sí. dicen designer, ¿no? Claro. No sé por qué en Italia no Increíble. dicen. Increíble eso que acabas de tocar. No usan esa Es palabra, algo. diseño. Recurren a la interpretación en inglés Sí, y la claro, adoptan por esnovismo. claro. Por esnovismo. Porque para ellos significa, supongo además, a lo mejor hay un vacío, que no quieren decir diseño industrial. Ahora voy a tocar en esa intervención en la cual me refería muchas creencias. Una de ellas es esta que estoy tocando ahora, o que estamos tocando, porque tú participas de manera muy adecuada, de decir, no, yo soy publicitario. Mm, No, todo trata de vender. de acuerdo. Sí, bueno, claro. Todo trata claro, de vender, claro, aunque sea claro. aunque sea el catolicismo, trata de vender. Bueno, Tratas de lograr. sí, adeptos. Es un servicio. Claro. Sí, bueno, por supuesto. Ofrece un servicio. Y que lamentablemente la gente debía de tener en cuenta de que el catolicismo tiene aportes éticos muy importantes, extraordinarios. Por supuesto. En el arte, en la arquitectura, Extraordinario, es que el en la deterioro. filosofía, por supuesto. En No, hombre, no, extraordinario. Claro, claro. Pero entonces, resulta que un Félix Beltrán se ha relacionado con muchísimos personajes famosos de la, bueno, famosos, Claro. sí, famosos de la Ahora, importantes del diseño. otro detalle, o dos detalles que quiero tocar. Uno es la identidad. La identidad te la da el contenido. Si tú tienes que hacer un producto realmente que es para los japoneses, tienes que tener en cuenta a los japoneses. Ah, bueno, claro. Tú no puedes ponerle una Claro. greca prehispánica, porque no tiene nada que ver. No, no. La otra es el estilo. El estilo tiene que ser versátil. El diseñador puede tener constantes de lo simple, de lo esto, de lo otro, de objetos de no sé qué, de cocina, o objetos de lo que fuera, de uso, pero tiene que, el contenido es el que debe determinar el cómo. Y esa es la ese- labor, una de las labores eso- más ahorita Porque carente, yo noto ¿no? que quieren siempre tener un estilo. Sí, Puede haber un diseñador que Sí. el estilo siempre es subjetivo. sí, sí. Subjetivo. Claro, Giacometti hacía hombres más flacos de la tendencia predominante, que serían los obesos de la ciudad y del comer en exceso y todo esto, sobre todo carbohidratos. Entonces Picasso hacía las deformaciones y cada uno hacía sus interpretaciones. Pero en esto tienes que ser como un actor, te tienes que adaptar al papel. Claro, claro. Y tú en tu experiencia, ¿has estado satisfecho de tu trabajo hasta hoy en día? ¿Estás Siempre cuando a lo gusto vuelvo a con ver, tu desarrollo siempre cuando lo profesional? vuelvo a ver como practico la inconformidad, diría, yo creo que esto debía de ser así, el color debía de ser, siempre les Ya ves- paso la cuchilla. Por ejemplo, los escritores, de repente, yo he oído en comentarios y escritos también, que prefieren no leer sus escritos o sus poemas o lo que fuera, porque puede que no les guste o que se arrepienten y quieran cortarle. Sí. Es algo que a ti te ha sucedido. Sí, hablando con varios que conocí, a Octavio Paz, conocí a varios, al mismo... Carlos Fuentes también. No, a recuerdo Carlos haber oído Fuentes de él algo así. nunca lo conocí personalmente, aunque he leído sus libros. Pero conocí también a Alejo Carpentier, trabajé con él, Ah, mira. a Nicolás Guillén como poeta. Y se vuelve uno exigente, entre mejor resultado. Yo vi quieres tener, poemas, más exigente. yo también, ¿no? pude tener en mi mano poemas que él me pedía léelos a ver qué te parece. Y tenían 20 correcciones, un texto que es un poema, 20 correcciones. Tenía buena letra porque muchos de ellos sabían escribir muy bien, te quiero decir, letra manual. Manuscrito, sí, el manuscrito. Yo lamentablemente me compré una letra 22
que era de Marcello Nisoli. Cuando arribé a Nueva York, la letra 22, que está en la colección, sí, claro, en la colección permanente del Museo de Arte Moderno, era increíble. Se exhibió también un momento en Franz Mayer, ¿no? En una exhibición. Sí, debe haber sido, que era extraordinaria. De objetos de diseño. Que yo creo que, por ejemplo, la contribución de él, de Marcello Nisoli, no está tan apreciada como. Porque después él, no sé, Ettore Soxas hizo la Valentine, era como más atractiva, roja, toda. Pero no, yo prefiero prefiero la letra 22. Ya. Sí, yo creo que esta parte de estas manifestaciones que también has escrito tú por ahí libros, han publicado libros de ti, sí. han habido, ya lo decíamos, tienes algunos honoris causa por ahí en las universidades, sí, sí. Y relaciones, te decía yo, con otras universidades internacionales, como por ejemplo la de Barcelona, sí, con nuestro amigo mutuo Ramón Benedito, claro. ¿no? El ISABA, famosísima. Sí. Bueno, había ofrecido, estado en el Royal College también. Claro, bueno, por supuesto. Que ahí estuvo Micha Black, entre otros. Sí, y esto a ti te ha dado una posición que hemos visto, hemos notado, hemos leído, internacional. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cubre. Es correcto. Siempre hay que aprender de los otros, hay que ser humilde para eso, por supuesto. No en apariencia. Yo me deprimo mucho, a veces digo, mira, ya se me acaba el tiempo, quiero publicar un diccionario, otro libro de entrevistas otro que quiero hacer, que son el diseño en frases, que lo terminé hace ya tiempo, pero quería ordenar las frases para que no fueran por nombres, sino por los conceptos que se vertían. Creatividad, técnica, esto, lo otro. Y bueno, eso lo que ocurre es que no me puedo dividir en más pedazos. No. Ahora, volviendo a hay que aprender a hacer visible lo que no es visible. Y esta es una frase acerca de la pintura de Paul Klee. Recuerdo cuando la leí, que me la tradujeron, porque yo no hablaba inglés. Bueno, todavía mi inglés es muy insuficiente, pero recuerdo que un amigo de mis padres me la tradujo, un texto de Paul Klee, y él decía: el arte no hace visible, pero hace lo que no es visible. Y yo digo, el diseño también. Bueno, por supuesto. Claro. Bueno, Paul Klee, y después platicaremos qué tanto hay de arte en el diseño, ¿no? Ese es otro problemita falso. Eso es falso. Lo que cambia es la intención. La Capilla Sixtina es algo que se pidió, como cuando te piden a ti esta escultura. Eso es una escultura. Si tú me dices que es una escultura y no algo que simboliza el no sé qué y el no sé cuánto, yo te digo, es una escultura. Sí. Lo que ocurre con el arte actual es que, por una parte, el artista casi siempre tenía que pintar lo que le pedían. Eran comisiones. Por encargo. Eran comisiones, se le comisionaba. Claro. Mira, vas a hacerle un cuadro a la Virgen María y cuidado que los angelitos que queden bien, que no, o sea, con caritas angelicales. Claro. Porque todo eso se lo rectificaba. A Velázquez, a Diego Velázquez, cuando hizo un retrato de Felipe IV, Felipe IV debe haber tenido algún trastorno, porque debe haber algún trastorno genético. No era tonto, pero debe haber sido una persona con algún problemita de aprendizaje o algo de eso. Y entonces cuando le hizo ese cuadro, ¿qué? ¿Él se lo hizo repetir? Nada. Como hay fotos que uno dice, ese no soy yo, pero es que ese eres tú. Lo que pasa es que te ves de lejos en el espejo. Tú te crees más guapo. Félix, el tiempo se nos va como agua, verdaderamente. Ahora, en esto hay que hablar del método. El problema, el énfasis, esto lo he hablado con Gibbon Siepe, esa obsesión por el método. ¿Sigue en Argentina o ya está en España? No, sigue en Argentina. Sigue en Argentina. Con Silvia
Fernando, es una... Las 7 columnas, yo me acuerdo de un libro muy importante de él. No, y otro sacó luego ahora uno sí. que se llama Diseño y Política, creo. Mira, ese no lo tengo, hay que buscarlo. Pero bueno. Pero es excelente, además, Sí. la influencia de Ulm en América Latina fue evidente, ¿no? Sí, por supuesto. En definitiva, Tomás Maldonado era un artista. Tomás Maldonado, claro. Cuando él se va a Alemania, ya él no tenía 4 años, solo que se casó con una fotógrafa que era alemana y aprendió alemán bastante bien, parece. Claro, claro. Ahora, volviendo a este punto de arte y diseño, es increíble que se traten de hacer diferencias. Porque las sillas que se hacían para los reyes de la Edad Media, eso es un diseño, no es industrial, pero eso es una silla, como puede ser la de Charles Eames o la de Hiro Saarinen o la de Harry Bertoya. Bien, entonces es un producto, lo único que la hacían a mano, porque eso era una ventaja, porque si la hacen industrialmente, otros pueden tener la silla que tiene el rey eso no y sentarse en la silla del rey sin ser el rey. Y que además más barata. y esa es la contradicción tan triste que tuvo William Morris, que defendía lo social porque se percataba de las injusticias sociales, pero realmente defendía lo hecho a mano. Sí, bueno. Y hoy por hoy tenemos un dilema fuerte en la industria en México, por lo pronto, hablando de México, entre la concepción de lo manual, de lo hecho a mano, contra lo que es industrial, con la poca industria que tenemos. Tenemos mucho diseño, poca industria, ¿no? Y eso nos desbalancea completamente. Ahora, volviendo al punto para no dejarlo en el aire, el diseño, en lo que es actual, en lo llamado moderno, que quiere decir actual, de arte y diseño, la diferencia es que en el diseño todo es un medio, y en el arte la creatividad es un medio en el diseño, y en el arte es la aspiración principal. Al contrario, se explota el que no entienda, que tú digas que quiso ¿qué es eso? Oye, dime que no entiendo, pero a ver, dime que suave, lo estoy diciendo suave, como uno le dice a veces a los pintores amigos de uno. ¿Qué quisiste decir con eso? Esto? Y especulan con y no todo. necesitas decir nada, es una expresión. Ahora hay algo que tenemos que percatarnos. El arte actual ha incorporado como nunca antes en la historia lo banal y cotidiano, lo transitorio y cotidiano. La lata de sopa Campbell's de Andy Warhol, las cajas de Brillo, que es el polvo para pulir superficies. Entonces, hoy así como Marco, tú mencionaste, la fotografía. Hoy hay digamos, diseñadores que hayan, bueno, a lo mejor podemos pensar en Philippe Starr, ¿no? Francés, pero ¿cuáles serían los diseñadores hoy por hoy así de punta, los que estén dentro de los 10 primeros diseñadores así? Lo que pasa es que ser popular no es ser trascendental. Bueno, pero por algo llegan. Lo vemos en la música. La pagan. ¿Qué hacen? La pagan. Hay muchos. ¿Tienen buena publicidad? ¿Tienen buenas redes sociales? Hay muchos. Ahora, yo creo que las deficiencias del diseño actual lo que aportan es, por una parte, de que la práctica del diseño no es fácil, y por la otra, que los especialistas que pensaban que los habían trascendido no es cierto. Porque muchos de los objetos creados por Raymond Loewy ahí están, latentes. Si te lo muestro, tú me dices, me pudieras decir si no tienes el antecedente. Lo acabo de hacer ahora. Ya. Fíjate que dentro, un paréntesis, dentro de este canal Diseño MX, vamos a hacer un capítulo que le estamos llamando los protagonistas del diseño en México.
Y esto a mí me llama la atención porque esto que estás diciendo, hay mucha gente muy valiosa que nadie conoce y que necesitamos buscar de alguna manera. Horacio mismo, Horacio Clara Porcel, por supuesto. Y podemos hablar de los que ya murieron, pero a mí me gusta hablar, claro, tenemos que ser perfiles. Mira, un Ramírez Vázquez, por ejemplo. Extraordinario, en fin, lo que hizo en Cristal. Matías Gertz, que trabajó mucho aquí en México. Pedro Ramírez Vázquez, por los prejuicios políticos y todo eso, no se le ha valorado tanto como... O sea, de repente cayó y entonces como cae ya en la desgracia, digamos, política, desaparece como creativo y eso no me parece justo. Y entonces vamos a hacer, y evidentemente estarás invitado, en crear un capítulo donde podamos entrevistar y guardar testimonio de los personajes que para nosotros pueden ser protagonistas del diseño. Sí. Que hayan hecho cosas de trascendencia. Sí, a mí me parece que esto tiene que cubrir. Diseño es todo. Como decía. Design is everything, como decía. Arquitectura es diseño. Lo industrial es diseño. Lo artesanal es diseño. Así. Textiles. La chancla que te hiciste anoche porque se te rompieron es diseño. Entonces, todo es diseño. Sí, todo lo que no es natural es diseño. Así es, mi estimado Félix. Por eso otra vez, ¿no? Entonces, diseño imagina, ahora, crea, comunica. Todo esto tiene causa. Una, tienes que clasificar clientes, invitar clientes, invitar diseñadores, invitar público. Claro. El público, por ejemplo, ancianos que te hablen de los productos, te digan, ese envase se me confundió un medicamento con otro y me lo tomé por error. Menos mal que no me pasó nada, porque los envases son parecidos. O se murió porque se confundió también. Pero eso pasa. Bueno, por supuesto. ¿En serio? Sobre todo los chicos. Félix, ahora, aquí hay un problema también. Cuéntame. Con el diseño, que es que son extensiones que vamos creando y nos vamos atrofiando. Yo recuerdo en mi etapa de Cuba que tenía un carro que era un Fiat fabricado en Rusia, y el día que tenía que llevarlo a mantenimiento ya me costaba trabajo caminar. Empujarlo No, salir sin él. Sí, claro. Salir sin él, claro. Aunque es tan saludable caminar. Entonces hay funciones que desde luego se amplían a través de las extensiones, pero también nos vamos atrofiando. Bueno, claro. Esto es parte, y por eso el diseño así nombrado como tal, sin ponerle apellidos, claro. Se vuelve tras el diseño. Es todo, eso está claro. No estaríamos aquí ni haciendo lo que estamos haciendo si no hubiera diseño. Ahora, las etapas, todo lo que implica el diseño, vuelvo a insistir, clientes, intermediarios, la mercadotecnia, lo otro, el producto en sí. La comunicación un cartel es un diseño industrial, mi amigo. Sí, porque se imprime. Tiene menos manipulación que lo que es una maqueta que tienes que hacer, aunque lo hagas 3D y todo eso. Sí, de acuerdo. Entonces, eso es así. Félix, de verdad yo te agradezco mucho otra vez. Muchísimas gracias por no debemos el honor de dejar de agradecerte. Invitarme de nuevo. Espero no haber aburrido al público. Esperemos que no. A mí yo no me aburrí, espero que ustedes tampoco estén aburridos. Vamos a seguir. Esta es una segunda de una serie de entrevistas que te vamos a hacer, si nos permites, que nos platiques, que vamos a hacer pláticas más libres, ¿no? Que hablemos de tópicos. Y también las videoconferencias, muy importante. Las videoconferencias, todo eso tenemos que puedes hacerlas, que eso es muy importante. Estamos empezando con este canal Diseño, tenemos apenas 2 meses en función, 1 mes y medio. Y esto puede repercutir, muchísimo, más que en los diseñadores, en los clientes. En los clientes, ese es el para que se les abra, los que consumen, se les abra, y el público. Para que vean que detrás de este micrófono hay toda una historia, hay toda una serie de pruebas, hay una serie de procesos, de errores, de aciertos, de experimentación, de desarrollo tecnológico, de ilusiones, de dinero, de inversión de años, de experiencia, éxitos y demás. Félix, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por estoy un poco
con alergia, por eso la voz no la tengo de tenor esta tarde. No, bueno, pero esperemos que nos hayamos escuchado bien. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Seguiremos en esta serie de entrevistas y transmisiones que estamos haciendo, y como les decimos, para nosotros sin duda es el diseño. Imagina, crea, comunica. Muchas gracias. Claro. Y nos veremos pronto. Hasta luego.